Bienvenidos esta semana a un nuevo episodio de Duocast. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que aprendimos de la era de efecto suelo. Sí, yo sé que acaban de salir muchas cosas sobre el 2026, loopholes, motores, e-fuels y todo eso, pero eso lo vamos a estar analizando la semana que viene. Vamos a tener un contenido bien interesante con todas las consecuencias y todo, pero hoy vamos a hablar de algo relevante y que haga sentido con el cierre ya oficial del 2025. Pero antes, aquí conmigo siempre Sandra Cosme, yo en la F1. Sandra, bienvenida. Muchas gracias. Hoy 23 de diciembre, nice, año casi acabándose, víspera de Navidad, siendo yo toda brillosa, toda navideña. Raro que no me dijiste nada, gracias al Señor. Lo que te voy a decir es que no es 23, hoy es 22. Hoy es 22. Yo creo que yo sé que tú quieres tu Nochebuena, tú tienes tu cerdito por ahí ya con su manzana en la boca o tu pavo. Relleno de moro lo tengo este año. Ah, muy bien, entonces, pero estamos a 22. Perdón, mala. Pero no importa, 23, 22. Te aseguro que el episodio sale el 23 de diciembre. Tienes razón. Okay. Si viene así en el episodio, me va a ir mal. Tienes razón. Hoy es 23, se grabó 22, pero va a salir 23. Lo importante de todo es que, señores, dentro de todo este ruido, este murmullo, de todo lo que está pasando ya para el 2026, cambio agresivo de regulaciones en la Fórmula 1, cambios a nivel de motor, tamaños de carro, aerodinámica que se activa, que si modo overtake, que si modo boost, que todo eso viene. Pero hoy vamos a cerrar con broche de oro lo que fue realmente una era. La era del efecto suelo, así se le ha denominado a esta era, donde, bueno, muchos brillaron, muchos se ausentaron, muchos dominios, muchos fines de dominios, muchas flaquezas, pilotos que no están en el grid, que nos abandonaron, pilotos que resurgieron. Y lo que vamos a analizar es un conglomerado de lo que nos dejó la era híbrida. Una era, Sandra, donde no tan solo se habló los protagonistas no fueron los equipos y los pilotos, sino también sus ingenieros, porque fue una era, debemos decir, bastante técnica, aerodinámicamente hablando. Aquí en esta era tuvimos que realmente aprender mucho de lo que fue el efecto suelo, que es el efecto principal de esta era, que viene, por ejemplo, entender cómo funciona el suelo de un monoplaza, entender el balance de un monoplaza, entender las suspensiones, los tipos de suspensiones, el frenado, los estilos de conducciones, un sinnúmero de variables que nos trajo esta era, e inclusive conocer figuras relevantes que están behind the scenes, ingenieros importantes, aerodinámicos, de conceptos de carro, que vamos a entrar en detalle, pero Sandra, ¿qué aprendimos así? Si tú puedes decirme, Medrano, yo me llevé de la era de efecto suelo tal cosa, esa cosa, ¿qué sería? Aparte de tu pollina, ¿qué sería eso? ¿Qué tiene que ver mi pollina? La parte aerodinámica. Bueno, un saludo a Viti y a la gente del Coro de la Caipirinha en Brasil, Chovy, Cristal, Luis, Rafael Méndez, su esposa, todo el mundo, que ellos dicen que todo es un efecto aerodinámico que tú te has hecho. Gracias. Para Brasil. Gracias. Sí, y bien atinado, ¿verdad? Con la era efecto suelo. Claro. Pero yo creo que no se va en el 2026. Eso es parte de lo que conserva el reglamento. Hay que ver. A Sandra no le conviene mucho el porpoising porque... Pero qué fresco tú viniste hoy. Señores, Medrano acaba de pasar una gripe. Igual que yo. Yo creo que el 95% de la población dominicana tiene gripe en este momento. O sea, es muy fuerte lo que está pasando. O sea, pero Medrano, yo creo que los medicamentos le han hecho un efecto adverso. No, pero hoy, tú no aguantas porpoising. Hoy vamos a tener que mantener el orden. Mantengan el orden. El efecto suelo. ¿Qué te dejó esa era? Cuando tú, en 10 años que estemos hablando, ¿qué tú vas a recordar de esto? ¿Qué te dejó?
Que no solo ganaron los pilotos, ganaron los buenos conceptos. Yo creo que cuando yo digo que tengo un tiempo viendo la Fórmula 1, bueno, ya son 10 años, wow, voy a la adolescencia. ¿Tenía 40 cuando comenzaste? Yo de verdad tengo que decir que nunca vi tanta diferencia entre un coche bien pensado y entre un coche que era rápido pero completamente inservible. Entonces, es bueno haber pasado esta era porque tú te das cuenta que en la Fórmula 1 no solo hay que tener muñeca. Tú puedes ser el mejor piloto, tú puedes ser 7 veces campeón, tú puedes ser 4 veces campeón, tú puedes ser 2 veces campeón, pero si no te adaptas al coche que te entregan, lamentablemente no funcionan los campeonatos. Bueno, eso es inclusive no bíblico, eso es básico en la existencia. En la escuela uno le dice que los seres que no se adaptan se extinguen. Claro. Y eso pasó con muchos pilotos, dicho sea de paso, que no se adaptaron, se extinguieron y quién sabe si otros están por extinguirse todavía porque faltan. Bueno, así mismo es. Sin embargo, yo te quiero decir que la era está cambiando y que ahora surgen nuevos contendientes, nuevos héroes, porque de eso se trata la Fórmula 1. Sin embargo, la era que acabamos de pasar es una era donde el carro tiene la importancia mayor. Y eso entendimos. Porque cuando tú hablabas de los carros del 14 al 21, wow, qué larga fue esa era. Del 14 al 21, como dicen, o sea, los errores eran completamente perdonables. En la era efecto suelo, tú cambiabas el trazado y tú perdías la aerodinámica. Tú cometías error. Y el carro te respondía diferente. Entonces, yo creo que... Pero creo que tú quisiste diciéndose que depende del piloto. Sí, claro. Depende de muchas cosas, pero depende sobre todo de la confianza que tú le tengas al monoplaza en la era efecto suelo, tú sabes. Porque es un carro completamente diferente, no es un carro que tú manejas normal. Tú tienes que buscarle el punto óptimo en cada segundo al monoplaza, porque si no, no te funciona. Entonces... Sí, te entiendo. Yo en mi caso es funny porque cerramos la era pasada, que para mí era más carro dependiente porque era una era de motor dependiente, tú sabes. Pero la cerramos con ese espectáculo, con ese show de Abu Dhabi 2021. Un Hamilton, por ejemplo, que se desaparece y luego cuando aparece en el Toto Wolff diciendo, por lo menos en Netflix, que todo el mundo es un blanco para la temporada que viene. Y eso nos genera un hype. Mercedes viene con todo. Mercedes viene a por todo. Y Hamilton, y esa set, y no se retiró, y volvió. Y vienen con un carro, un concepto sumamente innovador para la época. Para la época, ¿verdad? Pero Vettel dice que eso parece como que una galletita que dejaron caer y se hizo como que... Y entonces todo el mundo dice, bueno, héroe o villano. Y entonces, bueno, vamos a llegar ahí, pero vimos ese resultado y vimos el resultado hoy en día de Hamilton. Pero entonces comenzamos con un Red Bull que fue quien aparentemente entiende mejor el concepto, lo interpreta mejor, pero comienza con problemas de reliability, porque ese carro varias veces al principio dio problemas de motor. De hecho, creo que en la primera carrera ambos monoplazas tuvieron un problema de motor, tanto Checo como Verstappen abandonan la carrera y ahí es que Leclerc trae esa esperanza con ese Ferrari que entonces no hacía porpoising, pero era bueno a una vuelta. Entonces Leclerc ahí se consagra como el piloto que consigue más pole, pero no consigue convertirlas en victoria. Tenemos a Mercedes por otro lado, que no da pie con bola y es el carro que más porpoising presenta. Y entonces el porpoising reaparece, y decimos reaparece porque es un efecto existente de otras eras de Fórmula 1 donde también se basaron en efecto suelo. Lo que pasa es que muchas personas nos topamos nuevamente con él ahora, pero el porpoising siempre existió. Claro. Y entonces vemos cómo se arma este drama
que recuerdo en el 2022, donde aparece Toto Wolff, que no pueden resolver el porpoising todavía por sus problemas conceptuales. Change your fucking car. Güey, el pito, ejemplo, wow, the F-word. Yo se lo pongo ahí, yo se lo pongo. A mí nadie me va a penalizar. Esto no es la FIA. Y entonces, pero vemos pilotos sufriendo. Vemos carreras donde vemos a un Alonso que se desmonta aguerrido, Hamilton también, Sainz, pilotos que te dicen, no, antes era peor y manejábamos, pero pilotos de la nueva era que te dicen, no, yo no puedo manejar. Esto hay que resolverlo. Y la FIA tiene que comenzar a modificar, poner una altura, una cosa. O sea, una locura en ese año, por ejemplo. Sí, fue una locura porque entrábamos a una Fórmula 1 completamente diferente. Entrábamos a una Fórmula 1 completamente aerodinámica y no cualquier aerodinámica. Porque un errorcito, un milímetro de error te costaba muchísimo. Por ejemplo, en ese mismo concepto de hablando del Mercedes todo lo hizo mal. O sea, no hubo nada que ellos pudieran haber hecho bien. Cuando tenían el coche demasiado bajito, entonces el coche rebotaba. Luego vamos a subirlo, pero eso me hace perder aerodinámica. Luego el coche estaba muy duro. Luego no tenemos correlación. Pero claro, no hay correlación. ¿Por qué? Porque hiciste un carro para el CFD, hiciste un carro que para los simuladores estaba perfecto, pero cuando tú lo ponías en pista tú no lo entendías. Entonces yo digo que dentro de todo, error de concepto, error de diseño. El efecto suelo se caracterizó porque muchos no entendieron el reglamento. Sí. Y es bueno que tú, porque ahí aparece, no quiero decir el primer villano, sino el primer fallecido, que fue Mike Elliott. Mike Elliott es que viene con este concepto de no sidepods en el Mercedes. O sidepod mínimo, porque no eran cero completamente. Bueno, en ese carro realmente no había nada. O sea, el carro bajaba totalmente. Eso no tenía sidepods. Y entonces me da risa porque particularmente en la primera entrevista pre-race le preguntaron a Hamilton, ¿cuál es tu nivel de confianza? ¿Por qué tú estás tan seguro de que este año tu equipo le va a ir bien? No, mi equipo no hace errores. Recuerdo como ahora. Mi equipo no hace errores. Uh-huh. Y si hace errores, pues lo corrige rápido. Y fue como que un escupir para arriba. Uh-huh. Y le cayó, y todavía le está cayendo ese catarro a Hamilton en la cara. Wow, pero increíble. Tenemos gripe, entonces tranquila. Wow. Entonces, increíble, escupe para arriba y le cae en la misma frente tan grande que la tiene. Y literalmente, o sea, el carro no sirve, el concepto no sirve, tienen si no pueden manejar el carro, acaban con dolores de espalda, Hamilton no se entiende y un sinnúmero de cosas. Empiezan a migrar los ingenieros porque también Mercedes perdió muchísimo ingeniero. Le salió todo mal. En el 22 a Mercedes le salió todo mal. Entonces, yo recuerdo también que saliendo de Mercedes, o sea, y hablando de Mercedes, había mucho hype porque entraba Russell. Total. A Mercedes. Y Russell sí es de los pilotos que se adapta a la era. Entonces, empiezan las situaciones. O sea, el carro no funcionaba, pero le iba peor en la mano de Hamilton que en la mano de Russell. Entonces, eso empezaba a traer como un aire de ¿y será Hamilton tan bueno? ¿Y será Hamilton el piloto campeón que estamos esperando? ¿Era el monoplaza? ¿Era todo lo que Mercedes le proveía? ¿Era George Russell mejor? O sea, empezaron a generarse esos comentarios. Entonces la era efecto suelo, yo digo que le quitó la ropa a mucha gente, desnudó a mucha gente. Sí, pero Hamilton, antes de que tú digas que a él lo desnudaron, recuérdate que en el 2022 él asumió el rol del piloto senior y lamentablemente todas las cosas para mejorar ese carro se la ponían en el carro de Hamilton. El tema era que no mejoraba. No mejoraba, pero precisamente se pasaba el fin de semana entero probando las cosas que no mejoraban, por lo que dijiste que no había correlación,
Y cuando volvían atrás, entonces se la montaban la mejor de las opciones, luego de confirmar y sacrificar, digámoslo así, a Hamilton, que no es un sacrificio porque es lo que le corresponde, como el piloto senior del equipo. Entonces se la montaban a Russell y Russell, por ende, iba mejor. Mientras Hamilton probaba algo, Russell iba con la opción más segura. Para intentar, que es lo lógico, porque para intentar mantener los puntos en el equipo, ¿no? Pero nunca le funcionaba a Hamilton. Ni a Mercedes. No, obvio, pero en la mano de Russell iba mejor. A ver, me explico de nuevo porque no me entendiste. No, yo te entendí. Montaban A, claro, pensando que A era la solución y le decían, Hamilton, pruébate A. Mientras tanto, sabemos que B es lo mejor que funciona. Russell, quédate con B. Porque Hamilton se supone que es el piloto más capacitado para decirme si A está bien o está mal. Bueno, nos pasamos el fin de semana. A no funciona. Vamos a quedarnos con B. Pero B ya lo tenía Russell. Bueno, funcionó alguito de A. Vamos a aplicarlo entonces. Pero entonces el conejillo de India o a quien le tocaba probar eso era Hamilton. No, yo estoy de acuerdo. Y si al final lo que no funcionaba era el conejillo de India. Bueno, al final lo que no funcionaba era el feedback del piloto. No realmente. No realmente. Porque vimos un doble. Luego vimos en el 23 como muchas cosas iban mejorando. Ok. Como un feedback del piloto no va. Pero si acabamos de decir que fue un concepto fallido, el feedback del piloto ayudó a confirmar que fue un concepto fallido. Ok. Porque la Fórmula 1 es así. ¿Te entiendes? O sea que no entiendo tu punto ahí en contra de Hamilton. No era en contra de Hamilton. No me vas a joder. No era en contra de Hamilton. Era para ver si tú lo estabas defendiendo todavía. Pero No, porque te sentía como un poco. Yo lo que soy es justo. Sí, lo que no hablo es vaina. Te siento un poco playa hoy. No. Yo lo que soy es justo. Ya. Entonces, eso es lo que hay. Mira, ¿quién entendió mejor el concepto en esta era para ti? Vamos a comenzar. Entre materia ya. Vamos a entrar en materia. ¿Quién entendió el mejor concepto de la era efecto suelo? Claro. Red Bull. Red Bull tuvo un dominio de 4 años consecutivos. Dominó los 4 años. ¿Y McLaren? Dominó 4 años, el 22, 23, 24. Ah, no, son 4 años de era efecto suelo. Tuvimos 4 años. Exacto. 3 años. Yo puedo decir 3 años. El año pasado perdió el de constructores, pero también tenemos que ser justos con la realidad de Red Bull. Red Bull solamente trabajó para un piloto y perdió el campeonato de constructores porque no tenía 2 pilotos. Pero por culpa de ellos. Sí, obvio, por culpa de ellos. No estoy defendiendo eso, simplemente defiendo el concepto del carro. No defiendo la filosofía de Red Bull. No, yo, como tú me dijiste, era para ver si tú estabas defendiendo. Yo para ver, ¿no? Está bien. No, tú tampoco me vas a sacar de quicio hoy. Ok. No estoy humorando modo brillito hoy. Qué bueno. Felicidades. Estoy en 23 de diciembre. Me siento regocijado. Ya. Entonces, mira, 2 años y medio de Red Bull siendo el carro dominante hasta que McLaren en Miami del 24, como dije en el episodio pasado, hace así, vuelta una piedrecita. ¡Oh! Apareció un segundo. La primera victoria de Norris. Primera victoria de Lando Norris. Pone sobre amenaza y expone ahí las flaquezas de Red Bull. Siendo flaqueza, no el carro de Verstappen necesariamente, sino la estructura y la decisión que deciden tomar de desarrollar todo en base a Verstappen. Después de ahí, Red Bull comienza a tener solamente un piloto. Es decir, el segundo piloto apenas sumaba la mínima cantidad de puntos. Comienzan a correr, se convierten en el Team Verstappen. Y entonces McLaren sí le quita el de constructores, más no le quita el de piloto. O sea que Verstappen domina hasta el 24 y casi hasta el 25. Yo estoy de acuerdo de que Red Bull fue el equipo que realmente dominó esta era. Fue el equipo patrón, el equipo al que hubo que copiarle, del que hubo que copiar. Y aparte de eso, aunque McLaren sí llegó al final y le ganó el de constructores y pilotos en el 25 y en el 24 el de constructores, sí debo decir que Verstappen nunca dejó de tener un carro, bueno, en pocos periodos, relativamente hablando, tuvo un carro, como dirían por ahí, no championable. Lo peor de ese carro, Verstappen cogía su 5º lugar, 6º lugar, conseguía administrar su victoria, su liderato en el 24, su colchoncito, que lo mantuvo bien, claro, por errores también de Norris, de McLaren. Y bueno, en esta temporada,
un déficit de 100 puntos, lo recortó, claro, gracias a errores de decisión y estratégicos de de McLaren, pero también porque ya le dan un carro championable, digámoslo así. O sea, fue por 2 puntos. Tenemos que decir que el Red Bull al final era también uno de los mejores carros. Sí, claro. Entonces, si sumamos overall, yo sí creo que Red Bull fue el equipo que mató en esta era. Y claro, de la mano de Adrian Newey. Sí, claro. Y de la mano de Max Verstappen, sin salir de ahí, porque dentro de todo, el piloto fue el que más se adaptó al coche, el que más se adaptó al estilo de conducción. Max Verstappen fue sobresaliente en todo. Claro, tenía un monoplaza estrictamente para él. Era un monoplaza en el que él se sentía seguro. Que descubrimos que en la era efecto suelo, mientras más agresivo tú eras para tomar curvas, para agarrarte esos pianos, o sea, mientras más confianza tú tenías para manejar tu monoplaza, o sea, eso se traducía en rendimiento. Y una de las carreras donde más lo podemos ver es en México. Y no lo veo de la mano de Verstappen. Yo lo veo claramente porque, o sea, tú ves la Fórmula 1 y tú sabes lo que está pasando, pero cuando tú ves carreras como México y tú ves esas clasificaciones o esas vueltas de México y tú comparas la telemetría de Piastri con la de Norris, que fue el ejercicio que tuvimos que hacer para entender que no era que le estaban bajando potencia al motor de Piastri, sino que era la agresividad de Norris tomando esas curvas y el recato de Piastri para hacer lo mismo. Eso se traducía en rendimiento en pista y entonces él maximizaba ese resultado, y eso fue lo que en esa carrera lo vemos claramente. Por eso fue lo que hizo Verstappen estos 4 años, y por eso Verstappen fue tan exitoso en esta era. Sí, totalmente. Yo creo que también el Red Bull era un carro que aerodinámicamente el mejor. Era el mejor, porque tampoco era el carro que tenía conceptos extremos, como por ejemplo al principio vimos el efecto ponchera de Ferrari, que todo el mundo nos quedamos, wow, estos iPods. Uh-huh. Entonces era como una perfecta mezcla entre como que lo necesario aerodinámicamente hablando, y todo se traducía, o sea, a eficiencia también. Sí. A nivel de suelo, a nivel de componentes aerodinámicos, a nivel de alerones, a nivel de todo, de difusor, de todo. Adrian Newey, honestamente, hizo una obra de arte, y bueno, le dieron un carro a uno de los mejores pilotos de esta era, de estos tiempos, y bueno, tuvieron un dominio garrafal, por lo menos en parte del 22 y el 23. O sea, ese carro del 23 fue una obra de arte sobre las manos de Verstappen. Ese carro había que hacerle muy poco. O sea que definitivamente sí, Red Bull fue el equipo que mató y terminó esta era. Sí, y siguiendo en esa misma línea, yo siento que también McLaren hay que atribuirle 2 años, porque ellos entendieron. Otros no llegaron a donde estuvo McLaren. Entonces, al final lo hicieron en el 24, del 24 al 23, porque el carro del 22 era horrible de McLaren, era un desastre. Sí, realmente. Era un desastre. Que de hecho ahí tenemos a Daniel Ricciardo, que fue uno de los pilotos que más sufrió. Pero en el 22, 23, ese carro era un desastre. Y todavía en el 24. Y en el inicio del 24 tampoco era el mejor monoplaza. Comenzó la carrera último y penúltimo, si no me equivoco. En Bahrein terminaron por allá atrás. Ambos McLaren del 24. El 23. Tú dices. No recuerdo muy bien, pero hubo una carrera que ellos comenzaron malísimo. Bueno, con el 23, primero muy de acuerdo contigo en McLaren, porque fue el equipo que llegó. Sí, claro. Y que le hizo frente a Red Bull directamente. Ferrari, que se asomó, más o menos ahí en el 22. Y podemos decir que en el 22 fue el segundo equipo que mejor entendió. Pero en el 23, Aston Martin con Dan Fallow, Sandra. Pero claro, en el 23 era Aston Martin, pero ¿qué le pasó a Dan Fallow? Dan Fallow miró el concepto de Red Bull, copió, pero no es solamente copiar, es verdad. Tú copiaste, pero ¿y qué tú entendiste?
Entonces, si tú no entiendes, tú no lo puedes poner a funcionar. Y eso fue lo que pasó en Aston Martin. O sea, perfecto, le copiaste. Y todo el mundo, el hype. Porque Dan Fallow viene de la escuelita de Adrian Newey. Todo el mundo decía, esta era la vaina madura que tenía. Era el segundo en mando, luego de Adrian Newey. Todo va a ser un escándalo. Ahí viene la 33. El plan en el 33. Y lo más cerca que tuvieron de ese podio, de esa victoria, fue Mónaco 23. Y como quiera le echaron a perder porque fue una carrera en lluvia. Yo creo que fue la estrategia que le jugó mal. Sí. Pero al final de todo, no entendieron el concepto. Tampoco Dan Fallow era el ingeniero que iba a revolucionar Aston Martin, porque no entendieron el concepto. Y volvemos. O sea, Ferrari también. Ferrari se equivocó en todo. Hicieron un carro rápido, pero entonces era un carro que desgastaba el neumático, que se volvía inestable en carrera. O sea, ellos mismos no podían sostenerlo. O sea, era un carro rápido, pero no era un carro estable. No era un carro constante. Sí. Entonces, yo siento que los grandes perdedores de la era efecto suelo, yo creo que lo mencionamos ahí. Fueron Mercedes, fue Ferrari, y este último año Ferrari fue catastrófico, y Aston Martin. Yo tengo un punto porque estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que para mí la impresión que me quedó es que en el 22 estaba Red Bull aquí arriba y luego de mucho espacio viene Ferrari. Sin contar el 23. Que parecía en el 22 el equipo que había entendido mejor. Ajá. Porque Leclerc conseguía poles, conseguía muchos podios. Carlos Sainz también obtuvo buenos resultados. En el 23 también, si no me equivoco, el único equipo no Red Bull que tuvo victorias fue Ferrari en Singapur. Ferrari en Singapur, si no me equivoco. Sí, con Carlos Sainz. Porque en el 22 fue Russell con Mercedes, que tuvo una victoria. Hamilton tuvo un podio en Gran Bretaña, en su casa. Pero entonces Ferrari como que siempre... el asunto es que Ferrari iba como que mejorando. En el 24 hicieron un carro decente. Última victoria del 24 de Ferrari fue con Carlos Sainz. Pero en el 25, Frédéric Vasseur se arriesga y toma la decisión de hacer un carro nuevo. Y ahí es que entonces muestran que realmente no entendieron nada. Porque ahí es que realmente exponen todas las debilidades, traen a Hamilton y bueno, eso del 25 ya usted se lo sabe. Gran vendedor para mí de esta era. Mercedes comienza muy mal con ese error de concepto. Cuando usted coge el concepto, o sea, cuando usted no entiende bien el concepto y tiene problemas con el concepto, estos son los resultados. Abandonan el concepto, abandonan a Mike Elliott y entonces tienen que venir al concepto de la gente que sí lo entendió, que fue Red Bull. Y eso fue lo que hizo Mercedes y ahí comenzó a ver alguito. Aunque las estadísticas dicen que todavía Mercedes, de toda la era, el carro que mejores números obtuvo fue el W12, perdón, en el 2022. Pero esos son datos que tú no lo puedes medir así, porque la competencia se iba agravando, se iba haciendo más fuerte, etcétera, 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 etcétera. Entonces, obviamente, si tú tienes en el 25 a Red Bull y a McLaren allá arriba, con el 24, es más difícil tú coges puntos con un carro, porque los competidores apretaron. Pero bueno. Entonces... Y entonces, terminando la idea de lo de McLaren que te estaba diciendo, McLaren se convirtió en el equipo que dejó de inventar, que dejó de improvisar y empezó a ser un equipo coherente luego de la reestructuración que hizo. Y fue que McLaren reestructuró sus ingenieros y entonces reestructuró su equipo técnico y entonces empezó a tener mejores resultados. Totalmente. Mira, un equipito del cual también entiendo que vale la pena hablar, aunque ya también hablamos. Algunos fallitos técnicos, como bien mencionaste, el Ferrari, muy rápido y bueno a una vuelta, pero entonces no mantenía la temperatura, lo sobrecalentaba los neumáticos. Y hablando de eso, un equipo que también vale la pena resaltar, sobre todo en el 24 y en el 25, fue McLaren, que ante ese problemita de la administración de la temperatura con los neumáticos, McLaren fue el equipo
al que al día de hoy todavía no sabemos cómo fue que resolvió eso, qué fue lo que hizo. Hay teorías, hicimos un análisis hace mucho tiempo de los phase changing materials y todo eso, pero son cosas que nunca se pudieron confirmar. Pero McLaren supo hacer un carro que manejara esa parte, lo cual le dio bastante ventaja durante mucho tiempo en la temporada. Cosas que también vimos interesantes, Sandra, los Flexi Wings también, cosas que tuvieron que banear en determinados momentos. Equipos como McLaren con el concepto del mini DRS, Mercedes que abusó también de la flexibilidad de los Flexi Wings y Red Bull nuevo también que le cayó atrás. Entonces, muchas cositas que realmente nos dejó la era de efecto suelo. Un equipo que anda por ahí que creo que vale la pena mencionar por lo mal que lo ha hecho es Alpine también. Wow. Que Alpine realmente tuvo problemas en la base a nivel de la estructura y los recursos, más otros shows que también tuvieron a nivel de pilotos y todo eso. De todo, sobre todo con el lío de Piastri, la salida de Otmar Szafnauer. Como que Alpine tuvo muchas cosas en la era efecto suelo que lo único que hacían era propiciar que nada funcionara, porque cuando hay que cambiar tantas cosas al mismo tiempo y todo empieza a funcionar mal y empieza a perderse el dinero, que es muy importante para el tema del desarrollo, entonces ya todo se empieza a complicar. No, mire, cosita también ahora pensando, vale la pena mencionar que aprendimos del efecto suelo. Wow, qué dificultad con el aire sucio. O sea, puso a los pilotos a sudar un poquito, claro, improvisando con diferentes tipos de líneas, de trazados para evitar el aire sucio, por justamente el efecto suelo, que por los suelos de estos monoplazas, el aire sucio era demasiado y dificultaba bastante que un carro siguiera a otro. Bueno, problemáticas de las que realmente, basado en ellas, creo que es que salimos de esta era totalmente aerodinámica para una era con la aerodinámica activa que vamos a entrar y que depende más de los motores. Otra cosa también que es por el efecto suelo, la dificultad de manejar o de seguir un carro en la lluvia. Este spray, bien lo aplicaba, por ejemplo, Albert Fábrega. Estos suelos con estos difusores y este diseño del suelo también, óyeme, producían un spray exagerado que generaba una sensación de inseguridad al manejar, y yo creo que por eso nunca habíamos tenido una Fórmula 1 tan ñoña, pero es que realmente con este spray que estos carros, esta era de carro desplegaba, pues entonces las cuestiones de seguridad aparecían y los mecanismos, pues las organizaciones de seguridad pues tenían que tomar medidas extremas porque que no se podía manejar. Todo por esta era del efecto suelo. Cosas también, como bien mencionabas, la altura del carro, por el mismo efecto suelo. Si lo bajabas mucho, entonces aparecía el plank, el desgaste del plank. Eso eran cosas que uno no tenía. O el porpoising. El porpoising. Entonces aparecía el plank. Entonces tú tienes que jugar con esa variable. Y bueno, eso sí nos dio otras variables, por ejemplo, convenientes, porque sin el DSQ de McLaren en Las Vegas, no tenemos el final de temporada que tuvimos, por ejemplo. Claro. Entonces, cositas que nos dio también ahí y que mucho nos dio el plan, mucho sin sabor, porque por ejemplo ese DSQ de China de Ferrari fue horrible, pero también el de Russell en Spa 2024, ganando esa carrera con una sola parada, un carrerón de George Russell, ¿te acuerdas? La vimos juntos. Sí, claro. Un carrerón y al final George termina descalificado. O sea, eso de verdad dolió. Eso dolió un poco. O sea, que ese mal cálculo del plan. No, fuera del neumático. Esa fue la del neumático. Esa fue la del neumático. El peso que no llegó. El peso que no llegó, porque obvio, también en la era efecto suelo teníamos mucha variable. Y era el comportamiento del neumático también, que era una de las cosas que tampoco se entendía y que muchos equipos sufrieron. Porque Mercedes solamente funcionaba en condiciones óptimas. Óptimas para ese monoplaza, no óptimas para todos los monoplazas en general. Entonces, al final, sí, el gran ganador es Red Bull a manera general. Total. Y Red Bull de la mano de Adrian Newey. Sí, totalmente. Que fue, para mí, y vamos para allá. Perdón. No, ya, vamos a conectar ahí mismo. El ingeniero más destacado de la era, yo creo que es indiscutiblemente claro.
Adrian Newey. Adrian Newey, que Adrian Newey es el ingeniero que entiende el reglamento y como bien dijimos nosotros cuando estábamos haciendo este guión, el ingeniero análogo de la era. ¿Y por qué análogo? Porque era el ingeniero que traía en un papel, él dibujaba el carro, dibujaba el efecto que iba a tener el carro, se imaginaba la frenada, se imaginaba cómo iba a conducir el monoplaza. O sea, era el ingeniero que pensaba en todo. Él simplemente no puso el carro en una computadora y dale para allá. No. Entonces, Adrian Newey, que logra el concepto, porque era el diseñador de ese Red Bull. Bueno, hasta el 25 todavía se quedó ese concepto, pero que tenía un equipo técnico muy bueno, que tenía a Dan Fallows, que entendíamos que era un héroe al lado de Newey, y también tenía a Rob Marshall. Pero ¿qué pasa? Red Bull pierde a esos dos ingenieros y se van a cada uno a escuderías, a equipos competencia. Y siendo equipo competencia y siendo ellos actores completamente diferentes, no logran lo que logró Adrian Newey, saliendo de la misma era efecto suelo con Adrian Newey. Entonces, de verdad, hay que dársela. Adrian Newey es un genio. No, y importante resaltar que en uno de los episodios de Duocast dijimos que Adrian Newey no viene bregando con la era de efecto suelo desde ahora. Desde el 77-78, si no me equivoco, que es donde nace, digámoslo así, la era de efecto suelo. Newey viene conociendo esos carros junto a otros personajes. Sí, claro. Newey andaba por ahí, pero no era actor en ese momento, porque la era efecto suelo se descubre por casualidad en el 76. El concepto por Colin Chapman en el Lotus. Era en el Lotus Lotus 78, que era el que se iba a utilizar en el 79, en 77. Pero ¿qué pasa con este concepto? Ellos lo descubren en el 76, pero él se queda con ellos, con el carro guardadito, para que no se lo copiaran. Entonces, cuando entra el carro, el Lotus 78, que es el propulsor del efecto suelo, ellos lo descubren por casualidad. En la presión que empieza a ejercer el suelo sobre el monoplaza, y ellos lo que hacen es que lo entienden, y para el 79, el Lotus 79, que era en el año 1978, es donde Peter Wright, que murió en estos días, creo que fue ahora en noviembre o en octubre, Peter Wright acaba de morir, que era el ingeniero que ayudó a descubrir el efecto suelo junto con Mario Andretti. Ellos descubren cómo funciona y vuelven el carro con un alerón completo. El que mira ese John Player Special del 78 se da cuenta que el carro completamente es un alerón. Es un alerón y es un efecto completamente aerodinámico, bastante bueno para la época. Y ahí es donde se descubre. Pero sí, claro, Adrian Newey andaba por ahí. Yo no recuerdo si era en March en ese tiempo que él estaba, o en otro equipo que no me acuerdo el nombre, creo que fue en el que él inició. Pero obvio que andaba por ahí. Pero en la era efecto suelo no es la primera vez, señores, que la vemos. Era efecto suelo se descubre, como dije, 78 por primera vez es que tenemos la era, el efecto suelo como tal. Y de ahí sale el fan car. El fan car, que era el Brabham de Gordon Murray, que era el otro ingeniero competencia en aquel tiempo, Gordon Murray pone 2 ventiladores detrás del monoplaza. Y esos ventiladores no era que enfriaban, no eran para enfriar nada que ver. Lo que te creaban era un vacío entre el suelo, o sea, te eliminaban el aire y lo que te creaban era un vacío entre el suelo y te provocaba más agarre. Pero ¿qué pasa? Que el carro en aquel tiempo podía hasta volar y la FIA tuvo miedo de todo eso, y como no pudieron copiar el concepto del Brabham, fue baneado y nada, bueno, pues la historia tuvo por ahí. Pero sí, Adrian Newey de esa época, y de hecho hay un libro de Adrian Newey que él decía que para entender la era de efecto suelo solo había que simular el vuelo invertido de un ave
sobre un río. O sea, lo que provocaba todo eso abajo es exactamente la explicación del efecto suelo. Sumamente interesante. Solamente mencionar que otro de los personajes, como ya mencionaste, fue Rob Marshall, que fue el responsable de hacer el McLaren, que fue el carro que destronó al Red Bull. Y como bien decía Sandra, pues sale también de la escuela de Adrian Newey. O sea así es. Pero para que ustedes entiendan la relación, Adrian Newey y Rob Marshall, Adrian Newey diseñaba, él era el arquitecto y Rob Marshall era el ingeniero. El que lo ponía el concepto a funcionar era Rob Marshall. Por eso la pieza Rob Marshall, cuando entra a McLaren hace una completa reestructuración y se arma lo que yo le dije en aquel momento fue el triunvirato. Cuando entró, ¿cómo era que se llama? Holiday, creo que era, y Pomodoro. Y Promodoro. Entra Promodoro, que tenía mucho tiempo en McLaren ya, y Holiday. Y Rob Marshall que entra, entonces cada uno toma un área del equipo técnico y se enfoca y entonces empiezan a trabajar en conjunto, entendiendo el concepto, y ahí es donde McLaren empieza a ver a Linda y llegan al concepto. Totalmente. Bueno, esas fueron ahí las figuras a nivel de ingenieros más destacadas de la era de efecto suelo. Pero vamos ahora a pasar a una parte no tan interesante, bueno, sumamente interesante, pero no tan feliz. Los pilotos menos destacados de la era de efecto suelo, dígase, los pilotos que más sufrieron en esta era. Y debo decirlo, ahí en el top of the list, Sir Lewis Hamilton, señores, que todavía hasta la última carrera, bueno, hasta las penúltimas carreras estuvo sufriendo y no entendiendo ese Ferrari. Hamilton, que realmente pasó de ser contendor al título de la Fórmula 1, muchos lo consideran campeón en el 2021, por ejemplo, que es cuando fue el final de la era pasada, y comienza teniendo problemas inmediatamente en el 2022 y continúa con los problemas y nunca dejó de tener problemas, Sandra, en esta era de efecto suelo, Sandra. ¿Qué pasó con el pobre Hamilton? Sí, yo siento que Hamilton nunca oye, yo siento. No, es lo que tú sientes también. No, pero vimos que Hamilton nunca se adaptó a la era. Hamilton fue de los pilotos que a mí más, honestamente tengo que decirlo, fue de los pilotos que más me sorprendió, porque yo sentí en Hamilton, honestamente, yo tenía una opinión de Hamilton y yo decía, claro, es muy fácil cuando tú tienes el monoplaza más dominante, cuando el equipo está encima de ti y toda esta retórica antes del 2021, ¿verdad? Cuando empieza el 2021 y vemos un Hamilton más afanado por funcionar, tú le empiezas a ver el talento, ¿verdad? El piloto. Y tú empiezas a ver cómo él sí lo intenta. Él sí busca, pero nunca encontró. Hamilton empezó a pasar problemas con su estilo de conducción. Entonces yo digo lo siguiente, yo siento que a Hamilton le pasó lo que a muchos pilotos. El que no se adapta a lo que tiene, no progresa. Y Hamilton nunca cambió su estilo de conducción. Y estos monoplazas eran más sensibles a otra cosa que Hamilton no conocía. Bueno, yo no diría como que él no lo adaptó. Es que Hamilton siempre, uno de sus mayores fuertes siempre ha sido la frenada de Hamilton. Lo que pasa es que ese superpoder perdía efecto con esta era. Mientras que Hamilton se caracterizaba por una frenada súper profunda, súper tarde, sacrificando a veces entrada de las curvas para tener mejor salida y ganar tiempo en las curvas. Entonces, con el efecto suelo y el papel que tienen estos suelos en el balance del carro, eso le complica un poco y es como que él era inmortal, pero le trajeron una kriptonita
que fue la era del efecto suelo. Entonces, aquello en lo que él era más fuerte, bueno, pues ya básicamente te lo quitan. Ya por simples regulaciones te lo quitan. Y entonces tú tienes ya que valerte de otras cosas en las cuales tú no eres tan fuerte o no eres tan dominante. Y entonces él no logra, en mi opinión, desarrollar nada por encima de la media que lo haga sobresalir. Y entonces ahí es que vemos al Hamilton que, bueno, no se adapta porque no consigue encontrar otro superpoder el cual explotar. Le toca un año malo en el 22, donde tiene que desarrollar un carro que no sirve, luego un 23 que le fue un poquito mejor, un 24 que todavía como que no le acaba de ir, todavía no se acaba de adaptar, todavía no acaba de entender, todavía no acaba de... y para colmo, un Hamilton en una era donde en muchas ocasiones tú tenías que irte al límite y jugártela, vemos un Hamilton que decide ser conservador. ¿Por qué? Porque no tiene las suficientes herramientas propias para irse al límite, para explotar el límite de un carro. Y quizás no nada más las herramientas, quizás ni siquiera la misma disposición. Porque ya un piloto 7 veces campeón. Claro. Que entiende que el equipo tiene que... le exige al equipo que le dé un carro. Y entonces el equipo no me da el carro, pues yo no me voy al límite porque yo no voy a agarrar y voy a chocar un carro. Claro. Pero justamente ahí radicaba tú conseguir ese desempeño en un sábado, irte al límite y ver dónde tú puedes encontrar X o Y. Que son cosas que ya un piloto con más hambre tiene más facilidad de hacer y le nace hacerlo. Entonces ahí fueron un conjunto de cosas que a Hamilton se le juntaron que honestamente no le favorecieron. Y yo te voy a decir una cosa, yo en eso del argumento de un 7 veces campeón no tengo más nada que hacer a mí que quedarme. Yo no voy muy de acuerdo porque cuando tú tienes un campeonato en una era y 6 campeonatos en la era donde tú fuiste completamente dominante, tu equipo fue completamente dominante, no importa el piloto que le pusiéramos te pusiéramos al lado. Entonces, yo lo que entiendo es que aquí es donde más tú tienes que demostrar, porque tú tienes que demostrar que esos 7 campeonatos de verdad fueron tuyos. Obvio, fueron de él. O sea, lo que te quiero decir, o sea, yo estoy aquí por talento, yo no estoy aquí porque me lo dieron todo. Entonces, yo siento que él debió adaptarse un poco más y cambiar. Porque es que lo que le pasó a Hamilton fue lo mismo que le pasó a Richardo. Richardo también era un late breaker. Sí. Entonces, Richardo fue un piloto que no se adaptó. ¿Por qué a Richardo le fue peor? Porque dentro de todo tenía un monoplaza completamente peor al que tuvo Lewis Hamilton. Le tocó lo peor de McLaren. Le tocó lo peor de McLaren, pero por ejemplo, cuando tú veías a un Richardo en el 21, que estaba en Renault, creo que era, ¿verdad? No, el 21 él estaba en McLaren y tuvo ahí la victoria en Monza. Pero en el 20 él estaba en Renault y no le fue mal. No le fue mal a Richardo, ¿tú entiendes? Entonces, no fue que a Richardo se le olvidó manejar, es que tampoco se adaptó al concepto. Y no es lo que tú quieras, o sea, tu carro no hacían lo que tú querías. Ese era el tema. El carro hacía lo que a él le daba la gana y tú tenías que entender al monoplaza. Y el piloto que se adaptó, o sea, los rookies fueron lo que más beneficio tuvieron. Porque cuando tú miras el overall, el piloto viejo no fue el que se adaptó. Verstappen y su condición especial de talentoso y superpiloto que tiene y que lo sabemos y lo entendemos. Pero, por ejemplo, a lo nuevo le fue mejor en todos los sentidos. Bueno, este es un comentario que yo no suelo hacer, pero que es a favor y en pro de los aloncistas. Alonso se adaptó. Alonso tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Sí, realmente. Yo siempre he dicho, Alonso no ha ido mejor por su boca y por sus malas decisiones, pero él es tremenda muñeca y tremendo piloto. Totalmente. Daniel Ricciardo, piloto que ya no tenemos en la Fórmula 1, piloto que sucumbe ante un Lando Norris hambriento y que muestra tremendo potencial. Fue otro de los pilotos que no se adaptó. En McLaren lució feísimo. Fatal. Bueno, pudiéramos hasta hacer un paralelismo del Hamilton que vimos en Ferrari. Claro. También lució fatal. Lo único que son pilotos que están en situaciones diferentes. A Hamilton no le va a ir como a Ricciardo.
todavía porque es un piloto con más background y más números. Completamente, 7 campeonatos. Y representa una figura. Hamilton representa una figura más allá de la Fórmula 1, una marca, una figura comercial, etcétera. Pero el pobre Daniel Ricciardo, entonces, que justo como dices, es uno de los late breakers, no se adapta, sufre en McLaren, sufre ante un Norris que es más joven, y bueno, se beneficia de una de las movidas más interesantes que McLaren puede hacer, que le cuesta mucho dinero, y luego de salir de la Fórmula 1, Red Bull lo rescata y le da la oportunidad, y aún así todavía no consigue Ricciardo adaptarse. Lo ponen a probar un Red Bull que sin presión, él hace casi el mismo tiempo que Verstappen en Gran Bretaña, se gana un asiento, pero entonces, acabando de llegar al asiento, tiene el infortunio de que se fractura la muñeca. Lo sustituyen. Quien lo sustituye entonces no lo hace mal y representa una potencial opción. Vuelve Ricciardo, intenta, no puede con Yuki y dice, no, espérate, el que lo estaba sustituyendo con menos experiencia, menos background, me está teniendo mejores resultados que él. Otro piloto que no se adapta y que lo vemos partir en el Gran Premio de Singapur del 2024. De la forma más fea que pudo Red Bull. Bueno, visa cachar, pero en verdad de la mano de Red Bull, despedir a un piloto como Ricciardo, que tantas glorias le dio a Red Bull, porque al final de todo tenemos que recordar que en el 14 fue el único piloto fuera de los Mercedes que tuvo victoria, que fue el piloto que le trajo esperanza a Red Bull en un momento. Claro, del 18 en adelante todo cambió porque había ya una inclinación con Verstappen. Nadie está diciendo que Verstappen no es talentoso, sino que casi todos los logros que tuvo Red Bull en esa era, antes de la era Verstappen, se le atribuían a Daniel Ricciardo. Claro, van a decir, sí, Sana, pero nada más tuvo 8 victorias en la Fórmula 1. Sí, claro, pero tuvo mucho podio, tuvo muchas luces ahí dentro del equipo. Entonces, tuvo una victoria en su primer año en Red Bull. Entonces, no, y realmente, si le damos página para la izquierda y pensamos en el último compañero de equipo cuyo desempeño frente a Max Verstappen fue admirable, fue Daniel Ricciardo. Claro, no vamos a ser mezquinos, era un Max Verstappen inexperiente que sube en Red Bull en el 2016, 2-3 años de experiencia, y bueno, se entendía que Verstappen estaba mostrando su potencial, pero Ricciardo fue el piloto que mantuvo a raya a Max Verstappen. Claro. Obviamente, de nuevo, un Max Verstappen en ascenso. Pero bueno. No, y un Max Verstappen en ascenso, pero que también que es injusto para todos los demás compañeros. Injusto para todos. Injusto para Gasly. Claro, no podemos decir, mira, Gasly tiene el nivel de talento de Verstappen. Yo no lo vengo a decir aquí, pero tampoco lo vimos. Porque, sí, pero él tuvo tiempo ahí de demostrar. Bueno, no demostró, no se adaptó. ¿Por qué? Porque el monoplaza estaba para una sola persona. Luego vimos a Albon, pasó lo mismo. Albon no es un mal piloto, lo vimos resolviendo en Williams este año, que bastante bien que le fue. Entonces, Gasly no es un mal piloto, hemos visto su desempeño, el desempeño de Gasly. Pero cuando tú no tienes el monoplaza que mínimamente por lo menos se adapta a ti, entonces no funciona. Y lo mismo pasó con Checo. Totalmente. No, Checo siempre tuvo sus destellos. Fue después de Ricciardo, siempre lo digo y lo voy a decir, lo mejor que ha pasado por ahí, después de Daniel Ricciardo. Y claro, vemos también otra de las despedidas más tristes y mal manejadas, también de Red Bull, que es la de Checo Pérez, pero nos regocijamos porque el tiempo le da razón. Así es. Porque literalmente es el mejor que lo ha hecho luego de Daniel Ricciardo con estas condiciones que Red Bull decidió tener. Piloto que también sufrió un poquito con la hora de efecto suelo, pero no entramos en ese detalle porque es imposible medirlo. Claro. A Checo sería injusto medirlo porque no lo estamos viviendo en un ambiente ideal. Lo estamos viviendo en un ambiente condicionado donde él está manejando un carro que está hecho para otra persona.
Pero nada. Así mismo es. Yo de Checo no tengo mucho que decir en ese sentido, porque que me parece injusto, porque lo de Checo lo sabemos. El carro iniciaba en un concepto equilibrado y entonces cuando a medida que avanzaba la temporada se inclinaba completamente a Max. Eso lo sabíamos, eso se dijo todo el tiempo. Estábamos de acuerdo con la idea. A Checo no se le olvidó manejar, simplemente el carro no estaba para él y no le funcionaba. Él no se entendía con el monoplaza. Totalmente. Porque no era para él, simplemente. Totalmente. Era de efecto suelo que nos deja muchas cosas y así la despedimos. Manténgase en sintonía. Este ha sido el final del episodio porque ya estamos emocionados con la nueva era del 2026. Una era más motor dependiente de la unidad de combustión y de la unidad de potencia eléctrica. Venimos la próxima semana con lo que sería el último episodio del año, analizando las regulaciones de 2026 y explicándole todo este meollo que se ha creado con estos pequeños zonas grises que ya han comenzado sin ni siquiera el año terminar, señores. Así mismo es, damos cierre oficialmente a la temporada 2025, a la era efecto suelo, y cuando miremos atrás solo vamos a recordar victorias, campeonatos, pero también los ingenieros que dieron en la clave para que esto funcionara. Ahora vamos a una nueva era, a una nueva parte de la Fórmula 1 y nosotros tenemos ya los guiones hechos, señores, para todo este periodo donde no hay carreras. Empezamos la semana que viene ya de una vez con el 2026, así que de verdad no se despeguen de dúo porque nosotros seguimos con más. Feliz Navidad para todos, que pasen una feliz Nochebuena y compartan ese episodio, comenten y deseanos feliz Navidad también. Señores, hasta la próxima. Bye bye. Esto es Duo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Manténlo.